Vamos a hablar de los inconvenientes que han tenido algunas empresas y compañías al tratar de implementar inteligencia artificial. Lo que están haciendo algunas empresas es matar una cucaracha con una bomba nuclear. Pero veamos qué es esa frase. Esa frase hace referencia a sobreingeniería con inteligencia artificial. Es una metáfora para describir usar una solución desproporcionadamente compleja y costosa para un problema muy simple. Esto ocurre en la implementación de inteligencia artificial y vamos a dar un ejemplo. El problema es algo que podríamos resolver con una regla simple, una hoja de Excel o inclusive en programación un if y un else en código. La bomba nuclear es montar un modelo de aprendizaje profundo, entrenarlo con miles de datos, pagar infraestructura en la nube y desplegarlo como si fuera un proyecto de misión espacial. Básicamente, lo que hacen es usar una API de ChatGPT y hacerle preguntas sin analizar qué tipo de problema es. Dentro de estas implementaciones sobre cómo usar ese ChatGPT están recomendaciones de formato para campos de una base de datos. Saber si un campo no tiene números, saber si el campo no cuenta o cuenta con espacios, entre otras. También sumar números, verificar si un email tiene un formato válido, cuando eso se puede hacer con un regex o con una expresión regular. Traducir si no a yes no. Y, por ejemplo, pasarle toda la base de datos para definir los productos más vendidos, cuando eso simplemente se puede generar ordenando las ventas de cada uno de los clientes. ¿Por qué se presentan estos inconvenientes con la inteligencia artificial? Porque ha venido creciendo a nivel de capacidades, pero no a nivel de implementación. Tenemos modelos súper inteligentes que ya han resuelto el 25.4% del último examen de la humanidad, pero a nivel de funcionalidades, herramientas y aplicación en los productos, todavía nos estamos quedando cortos. De tal manera que las empresas están tratando como sea de implementar inteligencia artificial sin saber en qué se están metiendo y sobre todo los líderes o los directores de las compañías no tienen conocimiento de qué es la inteligencia artificial. Ahora veamos cómo sería un ejemplo de cómo matar una cucaracha con una bomba nuclear. Tenemos la compañía Melodify y el requerimiento es sencillo. Se requiere que de una lista de reproducción del usuario se le indiquen 3 canciones diferentes todos los días. Calcular cuántos días el usuario recibirá esta pequeña selección. Si es posible, incluir inteligencia artificial. Entonces, este requerimiento llega al área de tecnología y el área de tecnología no sabe cómo abordar esta solución. Cuando escucha inteligencia artificial, lo que piensa es ChatGPT y comienza a indagar cómo implementar esta solución. Pero veamos cómo se puede resolver este requerimiento. Para eso, podemos hacer uso del modelo matemático pequeño de combinaciones. Este modelo matemático se los compartí en el video de recursividad, el ejemplo más fácil, número factorial. Además, podemos hacer uso de los operadores ternarios y del número factorial. Esta fórmula de combinaciones lo que nos dice es cuántas formas podemos combinar los elementos sin repetición. Tenemos adicional unos casos de prueba que nos brindan en el requerimiento. Si el usuario tiene 10 canciones, podríamos tener una pequeña playlist de 3 canciones para 120 días. Si el usuario tiene 20 canciones, podríamos 1140 días reproducir esta pequeña playlist. Y así sucesivamente con cada una de las canciones o de las playlists o de la playlist que tiene cada uno de los usuarios. Cuando llegamos a la última parte del requerimiento sobre cómo implementar inteligencia artificial, pues la respuesta es que hay muchas formas. Lo importante es definir qué quiero que haga la inteligencia artificial en mi producto. Y acá tenemos dos posibilidades a nivel general. La inteligencia artificial generativa y el machine learning. A nivel de inteligencia artificial generativa, podemos utilizar un modelo base como cualquier modelo de estos que están a nivel público como Llama, Gemini, Grok, ChatGPT, entre otros. Podemos utilizar inclusive los modelos open source o openWake que nos dan una mayor privacidad para los datos y no tenemos que exponer información. Lo podemos montar en un servidor y hacer uso de este modelo. También podemos hacer fine tuning ajustando un modelo de inteligencia artificial existente y que responda a nuestras solicitudes o requerimientos de la forma en la que lo necesitamos.
Y por último, a nivel de Machine Learning, tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado o semi-supervisado. Depende lo que quiero hacer con inteligencia artificial en mi producto. Ahora, a nivel general, ¿qué opciones tengo para implementar inteligencia artificial en este escenario de la música, playlist y canciones? Podemos recomendar canciones de acuerdo al género. Podemos sugerir canciones basadas en el estado de ánimo, que es mood detection. ¿Qué es mood detection? Podemos generar listas de reproducción automáticas según hábitos de escucha, predecir qué canciones podría gustarles al usuario, clasificar canciones automáticamente por género, tempo o energía, analizar letras de canciones para encontrar temas o palabras claves, ajustar las recomendaciones según la hora del día o la actividad, explicar al usuario por qué se recomendaron esas canciones o detectar canciones duplicadas o similares en la biblioteca. Todo esto nos da la línea de qué herramientas utilizar. Vamos a tomar el enfoque del requerimiento como tal, que es calcular cuántos días el usuario recibirá esta pequeña selección. Y resalto en rojo cuántos días porque es un número. Eso es lo que nos dice el requerimiento. Recordemos que se requiere que de una lista de reproducción del usuario se le indiquen 3 canciones diferentes todos los días. Y aquí súper importante la palabra diferentes. Estas 3 canciones diferentes lo que nos indica es que podemos utilizar el modelo de combinaciones que incluye números factoriales. Ahora, es súper importante hacer este análisis, que es el que pocas compañías usan. El modelo o el problema requiere una solución estadística o determinista. Vamos a revisar el concepto de determinismo. Un sistema es determinista cuando la evolución futura está completamente definida por su estado o condiciones iniciales sin intervención del azar o estadística. En este escenario, acá súper pequeña está una gráfica donde con ciertas canciones en el eje Y podemos decir que al usuario se le mostrarán X días esa pequeña selección. Que esa es la pregunta que tenemos. ¿Cuántos días el usuario recibirá esta pequeña selección? Pues X días con Y canciones. Ese sería el análisis. Ahora, ¿qué está ocurriendo y con qué me he enfrentado? Con que algunas compañías están utilizando modelos estadísticos para hacer esta solución. Es decir, utilizan inteligencia artificial que en esencia aprovecha esos patrones y modelos estadísticos para crear contenido nuevo y plausible. Vamos a ver con más detalle qué está pasando con estas compañías que eligen modelos inadecuados para soluciones que requieren modelos deterministas. Tenemos entonces los dos modelos, el estadístico y el determinista, para determinar cuántos días el usuario recibirá esa pequeña selección. Las empresas que eligen el modelo estadístico lo que hacen es implementar inteligencia artificial para saber cuántos días el usuario recibirá esta pequeña playlist de 3 canciones. En esencia lo que hacen es pasar todo a ChatGPT y le preguntan cuántos días el usuario recibirá esta pequeña selección. Y lo que no saben es que tienen un mayor costo, gastan servidores en implementación, le pagan a un ingeniero especialista en inteligencia artificial para que implemente esta solución. Adicional a eso, implementan soluciones que tienen un montón de debilidades que no conocen porque los ingenieros en inteligencia artificial no las transmiten y probablemente tampoco las personas encargadas de estas implementaciones conocen sobre inteligencia artificial. Ahí nos enfrentamos a sesgos, alucinaciones y temas como Shadow AI, es decir, modelo, por ejemplo, que genera cuántos días el usuario recibirá esta pequeña selección, pero también sabe cómo construir una bomba nuclear, también sabe cómo generar texto sintético y otra cantidad de cosas que hace la inteligencia artificial. En esencia, un chat GPT simplemente para decir cuántos días el usuario recibirá esa pequeña selección. Ahora, ¿qué es lo importante? Visibilizar que existe un modelo matemático determinista para combinaciones que usa el número factorial y que es la solución adecuada a este problema. Para finalizar, esta sería una buena respuesta al requerimiento planteado.
Para dar solución al requerimiento planteado, se implementó un modelo matemático de combinaciones que hace uso del número factorial en el que se incluyeron operadores ternarios y recursividad. Este es el pequeño modelo matemático y se incluyó un párrafo adicional sobre la implementación de inteligencia artificial. Para finalizar, hay diferentes formas de implementar inteligencia artificial para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, la elección de la técnica dependerá del objetivo específico del producto, el volumen y la calidad de los datos disponibles, así como del balance entre complejidad técnica y valor para el usuario. En este caso, el uso de un modelo matemático determinista basado en combinaciones factoriales garantiza una solución precisa, mientras que la incorporación de inteligencia artificial generativa y modelos de aprendizaje automático permite enriquecer la experiencia del usuario con recomendaciones dinámicas, personalizadas y explicadas de forma transparente.